Hola, bienvenidos a Luz Tips. Me alegra mucho que estés por acá. Puede ser que me estés escuchando en tu casa, en el auto, en el trabajo. La idea es justamente poder acompañarte y acercarte información útil para tu vida. Hablaremos en este podcast sobre recursos humanos, comunicación, marketing, emprendedorismo, viajes, docencia, emigración, bueno, en fin, todología. ¿Listos? Empezamos. ¿Existe algo más estresante que una entrevista laboral? Sudamos, nos duele la panza, hay gente que la pasa peor, gente que la pasa mejor. Lo importante es la actitud y además tener en cuenta los tips que hoy te voy a regalar. Porque en este episodio número 3, hoy vamos a hablar de entrevistas laborales. Y sí, es normal sentirse nervioso. Bien sabemos que no hay dos oportunidades de tener una primera buena impresión. Los que trabajamos en selección de personal lo sabemos y entendemos esos nervios y obviamente bogamos por generar un clima más relajado en el que te puedas sentir con confianza suficiente como para hablar. Los nervios ya sabemos que nos bloquean y eso no es bueno ni para el postulante ni para el reclutador. Muchas veces pueden jugar malas pasadas, hacernos sentir mal físicamente y lamentablemente, como en todo en el mundo, bueno, hay gente que a veces es poco profesional y se encuentran lamentablemente en estos puestos de búsquedas y entrevistas laborales. Me han contado y he vivido experiencias bastante desagradables con gente que la verdad se debería dedicar a otra cosa. Pero bueno, si tenés un poco de suerte y te toca un profesional, la experiencia no debería ser para nada traumática, muy por el contrario, debería ser una experiencia de la que puedas obtener información, sentirte confiado y aprender. Siempre la idea es aprender un poco. La entrevista además es un muy buen momento para sacar provecho. Nosotros en el episodio anterior hablamos de la selección de personal como un proceso bidireccional, en el que la empresa te elige a vos, pero vos también elegís a la empresa para lograr una contratación exitosa. Por lo tanto, es una instancia en la que no solamente vas a presentarte y hablar de vos, de tu experiencia y demás, sino que además vas a conocer más acerca de la empresa que podría llegar a emplearte o quién sería tu futuro empleador, tu futuro jefe, el ámbito en el que trabajarías, así que es importante que tengas eso en mente. Dicho esto, y ya en clima de entrevista, vamos a hablar un poco de qué es lo que va a pasar. Cuando hablamos de crianza, hablamos de psicología para niños pequeños, decimos que cuando se le explica a un niño pequeño qué es lo que va a ocurrir, esto reduce ampliamente su miedo, su ansiedad, el hecho de saber qué es lo que uno puede esperar. Por lo tanto, es muy importante que vos sepas con qué te podés encontrar del otro lado. Y voy a ser completamente cruda y honesta al respecto. Vamos a hablar del sistema de reclutamiento en Argentina, que es en el cual yo tengo mayor experiencia. Entiendo que en otras partes del mundo, y esto ya lo hablamos, los procesos se hacen de otra forma. No todas las empresas en Argentina tienen profesionales de recursos humanos en el área. Esto es importante que también lo sepas. Te podés encontrar con gente que no es profesional haciendo entrevistas. Ten en cuenta que en Argentina la fuerza pyme, todo lo que es la pequeña y mediana empresa, son el 75% de la fuerza laboral. Que quizás no tenga armado un departamento de recursos humanos y que la persona que te entreviste no sepa al respecto. Así que sabiendo esto, vamos a ir hablando un poco de qué te vas a encontrar, qué puede pasar, qué suele ocurrir en las entrevistas laborales. Hoy en día se utiliza, luego de haber seleccionado los perfiles, o sea, haber visto el CV. Si no escuchaste el capítulo anterior en el que hablamos de cómo armar el CV, estaría buenísimo que lo escuches porque te va a servir, te va a sumar información. Yo, reclutadora, recibo estos perfiles, este CV que armaste con tanto cariño y si te selecciono seguramente me voy a contactar de manera telefónica contigo. Telefónicamente o con videollamada. Esto siempre se coordina antes, ¿está bien? En la modalidad de videollamada de un tiempo a esta parte es una posibilidad que está buena para aprovechar, tanto para el candidato porque no se tiene que estar movilizando. Sirve mucho la videollamada para los candidatos que están actualmente trabajando, entonces los momentos, digamos, o los tiempos que tienen para entrevistas son muy cortos, con lo cual hacerlo desde su casa resulta bastante confortable y facilita el proceso. A veces también se hacen entrevistas telefónicas, así que no te extrañes si te llaman y te consultan si tenés tiempo, si te agarran en un momento ocupado o si podrían tener con vos una breve entrevista telefónica. ¿Qué se hace en estas entrevistas telefónicas o por videollamada? Bueno, es una primera aproximación al candidato, así que se confirman datos, hacemos preguntas más generales, tenemos
justamente una primera aproximación a todo lo que vos ya pusiste en el CV, profundizamos un poquito. Si hay preguntas específicas vinculadas con el perfil que son excluyentes, seguramente se te van a hacer en esta primera entrevista como para saber si pasas o no a la siguiente instancia. Puede ser que, por ejemplo, te llamen por teléfono y vos estés en un momento en el que no podés atender. No tengas miedo de decir, mira, este no es un buen momento, o estoy en la calle, no te escucho bien, quiero poder hablar más cómodamente con vos y coordinar un momento del día o al día siguiente, o lo que fuera, en el que vos puedas estar cómodo atendiendo esa llamada o haciendo esa videollamada. Lo aclaro porque muchas veces a los candidatos les da como pudor, como que parece, uy, che, mira, me están llamando para una entrevista y yo encima me hago el quisquilloso que no puedo atender. No, esto no es así. Uno como reclutador entiende que la persona del otro lado también tiene una vida, está ocupado. Muchas veces me ha pasado de llamar y encontrarlos en el transporte público. No es un espacio en el que la persona esté cómoda hablando de su información personal y contestando preguntas. Y la idea es justamente que la persona esté cómoda y pueda responder de la mejor manera posible. Por él, digamos, por el que está del otro lado y por los que estamos como reclutadores, tampoco estar perdiendo, digamos, el tiempo si no te escucho bien o lo que fuera, no tiene mucho sentido. Nadie se va a ofender, así que se puede recoordinar. Luego, generalmente se hace una primera entrevista en la que, según la estructura de la empresa o la organización de la cual se trate, suele ser a veces suficiente con una entrevista, a veces son 2 o 3 entrevistas. No le teman a la cantidad de pasos. Esto depende mucho de la estructura de la empresa. ¿Es tedioso? Sí. Pero lamentablemente a veces es necesario porque en el proceso a veces participan gerentes, jefes, mandos medios. Bueno, en fin, depende de la posición. Hay muchísima gente que en este proceso abandona. Y eso también a vos, si estás realmente interesado en el puesto, en algún punto puede ser tedioso, pero en otro punto también te puede llegar a beneficiar. Porque hay muchísima gente que se postula para una posición, que dice estar interesada, que pasa la primera ronda de entrevistas y luego no, digamos, no continúa, no se presenta cuando la citas a las siguientes entrevistas. Con lo cual es un proceso tedioso, pero bueno, sabe que puede ocurrir, que te tomen muchas entrevistas. Te pueden llegar a tomar hasta 3, 4 entrevistas en algunas empresas. Puede ser que incluyan en la segunda entrevista, bueno, a veces en la primera también algunos test de aptitud, de inglés o de algún idioma que se requiera como excluyente. También puede ser que te hagan pruebas en el uso de algún software, si esto es un requerimiento para la posición. A veces se avisa, mirá que te vamos a tomar un test, y a veces no. Yo suelo avisarlo más que nada por un tema de tiempos, porque la persona obviamente se va a demorar muchísimo más haciendo esta clase de test. Pero bueno, es una realidad que no todos lo avisan y puede ser que te encuentres con que llegaste para una entrevista laboral y además de la entrevista te van a tomar test y vas a estar quizás 2 o 3 horas haciéndolos. Claramente, bueno, es un tiempo que vos deberías reservar si vas a ir a una entrevista laboral. Yo te recomiendo que, como no sabes lo que te vas a encontrar del otro lado, cuentes con que puede ser que tardes varias horas. Esto se puede preguntar, muchas veces me ha pasado de llamar a personas que están trabajando en relación de dependencia y me dicen, bueno, mira, yo puedo ir a la entrevista a primera hora de la mañana, ¿tenés idea cuánto tiempo va a demorar la entrevista? Y uno más o menos lo va avisando según cómo viene el proceso. Por otro lado, puede ser que lleguemos y nos encontremos con que la entrevista era grupal. ¡Tarán! Cosa que también se suele avisar, pero hay colegas que no lo hacen. Las entrevistas grupales reducen el tiempo del proceso de búsqueda, pero no siempre es una instancia en la que, a mi criterio, se pueda hacer un relevamiento muy profundo de las skills de las que estuvimos hablando en episodios pasados o de estas, digamos, cualidades que tiene el candidato, estas capacidades. Bueno, es una herramienta, si se hace un buen uso y se saca, digamos, provecho de la instancia grupal. En organizaciones, sobre todo donde se pondera mucho el trabajo en equipo, el liderazgo, está bueno porque te permite ver la interacción con otros candidatos. Desde el punto de vista del candidato, o sea, desde tu lado, puede ser que esto te resulte un poco engorroso. Hay gente que se bloquea totalmente las entrevistas grupales y le cae muy mal y ya se ponen de muy mal humor. Hay gente que muy por el contrario le sale como esta cosa competitiva adentro en las entrevistas grupales. Bueno, se ven cosas de todo tipo. Y si ya estuviste yendo a entrevistas laborales, debes saber de qué te hablo. Pero bueno, puede ser molesto, puede ser incómodo. Es una situación que ya de por sí implica estrés. Encima estar compartiendo con otros candidatos también. Esto suma un poco más de tensión, pero bueno.
Puede suceder, estate preparado y sobre todo puede suceder en empresas grandes que tienen que seleccionar personal para muchos puestos o mucho personal para un mismo puesto, si son búsquedas en las que te dicen, no sé, seleccionaremos 10 ejecutivos o 15 asistentes para... En la industria de los eventos, por ejemplo, esto sucede muy habitualmente, o cuando, por ejemplo, una empresa está abriendo nuevas sucursales. Con lo cual, sabe que te puedes encontrar con este tipo de entrevistas grupales. En Argentina no es habitual en caso de pasar por todo el proceso y no quedar seleccionado que se dé una devolución. Esto es horrible, pero es real. ¿Debería hacerse? Sí, pero en general no se hace, salvo excepciones. Me ha pasado de hacer un proceso genial, tener candidatos que eran realmente uno mejor que el otro y que el dueño de la empresa me diga, no, ¿sabes qué? No voy a tomar a ninguno porque va a venir mi primo a ocupar ese cargo. Mi primo Pepito, que no tiene cero experiencia, bueno, pero es de ultra confianza. Entonces, en este contexto en el que muchos números uno de empresas o mandos medios no están capacitados para elegir basados en competencias, que priorizan aspectos que quizás no deberían priorizar, hay mucha discriminación encubierta, no es novedad que los hombres siempre son favoritos porque no se embarazan y no son responsables del cuidado de los niños cuando se enferman, los hombres pueden trabajar más horas, esto es real, sucede y me parece hipócrita no hablar al respecto. Me ha chocado mucho como mujer en mi posición encontrarme con empresarios que me lo digan tal cual como te lo estoy contando en estos términos. Cuestiones como, fíjate este perfil que me mandaste porque por el apellido me parece que es judío, o fíjate porque le da a esta chica, si dice que está recién casada se va a embarazar pronto. Esto existe y me parece que es un espacio que está bueno que también lo usemos para hablar de estas cosas. Y les mentiría si les digo que no se van a encontrar con esto en la cancha. La igualdad es una ilusión, por lo menos aquí en Argentina. Pero bueno, no obstante, así como los insto a repensar y poner sobre la mesa esto que es una realidad y que sucede no en todas las empresas, pero sí en muchas, también les digo que se viene en Argentina una generación de profesionales de recursos humanos y empresarios con una mirada completamente diferente en relación a estos temas. Así que no pierdan la fe, prepárense, confíen en ustedes y en lo que son capaces de lograr. Lamentablemente ustedes solo pueden operar sobre lo que ocurre de su lado. Lo que ocurre del otro lado depende del otro. Y en definitiva, si ustedes saben que son buenos profesionales, que son personas con grandes aptitudes para trabajar, personas comprometidas, responsables, si no es en esa oportunidad, será en otra. Y los que se la pierden son ellos. Así que nada, cuando suceden estas cosas, no dejen que este tipo de sucesos o este tipo de situaciones los decaiga o haga que, digamos, no encaren el proceso con la misma energía que al principio o con la energía que deberían encararlo. ¿Se acuerdan que hablamos en episodios pasados del FODA? De estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si lo hicieron, van a poder entender qué es lo que ve el reclutador del otro lado cuando los ve obviamente objetivamente, y van a saber también prepararse mejor para contrarrestar estos puntos flojos, las debilidades, los va a ayudar a pensar en estrategias en relación a cómo aprovechar las oportunidades, contrarrestar amenazas, háganlo y después me cuentan porque de verdad es un ejercicio muy piola para entender qué ve el reclutador del otro lado. ¿Y cómo me puedo preparar? Bueno, esto es fundamental, la preparación. ¿Qué cosas tener en cuenta al momento de asistir a una entrevista? Armate un checklist con todo esto que te voy a contar, que parecen bastantes cosas, pero vas a ver que luego de ir a varias entrevistas también te va a resultar súper natural tener todas estas cuestiones en cuenta. La primera, hacer lo imposible para llegar on time a la entrevista, o sea, para llegar a tiempo. Buscar con anticipación el lugar al que tengo que ir si no lo conozco y siempre respetar el tiempo ajeno. Eso habla muy bien de una persona. Vos me dirás, bueno, pero me hacen llegar a tiempo y después espero 2 horas. Bueno, lamentablemente esto también sucede, es lo que hablábamos antes. No siempre todos los reclutadores se toman con el mismo nivel, digamos, de profesionalismo o responsabilidad del proceso. No deberían hacerte esperar 2 horas si te citaron, pero bueno, por lo menos de tu parte, saber que llegaste a tiempo y que si la otra persona estaba en el momento que tenía que estar para la entrevista, vos no la hiciste esperar. Parece algo obvio, sí, pero lamentablemente las nuevas generaciones respecto del uso horario tienen ahí como un bloqueo. Y digo las nuevas generaciones porque lamentablemente no le hacen honor a, a esta cuestión de los horarios. No sé qué pasa, si es una moda llegar tarde,
pero bueno, se evitarían llegar y encontrarse quizás con una situación desagradable. Yo les recomiendo, busquen el lugar con tiempo. Si van a viajar en transporte público y Google Maps les dice que van a tardar 1 hora, salgan 1 hora y media antes. Es preferible siempre estar un poquito antes y no hacer esperar al reclutador. Si es por videollamada, por Skype, por ejemplo, o por WeChat o por Hangouts o la plataforma que fuera, busquen con anticipación la aplicación, hagan login, busquen al reclutador, preparen un espacio físico en el que se va a realizar la entrevista. Hay un video muy gracioso que seguramente habrán visto a través de las redes, que es una persona que estaba con una videollamada con un canal de televisión y de repente se le escapaba el hijo y la niñera atrás corriéndolo. Bueno, digo, estas cosas más allá del tono gracioso que pueden llegar a tener, en una entrevista laboral por videollamada puede ser que te distraiga, que haya ruido ambiente o que pasen cosas atrás tuyo y el reclutador esté ahí como medio extrañado mirando qué está pasando atrás tuyo. Con lo cual yo siempre les recomiendo un fondo liso, si pueden tener la pared de fondo mejor, con buena iluminación para que, digamos, se pueda ver bien la entrevista y se pueda escuchar bien. Siempre testeen primero el sonido, testeen la imagen. Y bueno, otro de los puntos sería el tema de la vestimenta, que también está relacionado con las videollamadas, porque que sea una videollamada no quiere decir que voy a estar en pantuflas. La idea es que ustedes también, más allá de estar en la comodidad de su hogar, puedan estar vestidos como para una entrevista. La vestimenta es importante, siempre verse profesional, adecuado, no importa que me entrevisten para ser el último orejón del tarro, uno dirá, bueno, pero para esta posición, bueno, no importa. Una vez me dijeron una frase que me quedó grabada para siempre y es, vestite como lo que querés ser y no como lo que sos. Y creo que esto aplica perfecto a la instancia de las entrevistas. Además, si uno está bien vestido y cómodo, eso también se refleja y se transfiere en la actitud. Me preguntan mucho si se sigue usando el traje para las entrevistas, ¿sí? La respuesta es que todo va a depender de la posición. En este país no somos muy formales en general, pero considero que un pantalón de vestir y una camisa o una blusita arreglada es un básico que no falla. Han venido a entrevistas con shorts, con jogging, completamente desalineados, con jeans rotos. La verdad es que si les cuento, he tenido cada experiencia de lo más surrealista. Y siendo que solo tenemos una oportunidad de dar una buena primera impresión, la verdad es que no está de más ponerle un poco de ánimo al vestuario y por sobre todo sentido común. Porque puedo estar perfecto vestido y no armar una oración. También esto me pasó, digamos, tener gente que venía súper presentable y la verdad es que no cazaba una pregunta. Pero bueno, obviamente lo más importante es que la persona sea capaz de entender las consignas que se le proponen en la entrevista, que sea capaz de explicar lo que escribió en su CV, hablar de sus experiencias. Somos un todo. Obviamente nuestra imagen es una suma. Nadie espera que, por ejemplo, una cajera que esté en un banco atendiendo al público venga vestida como si estaría en un festival hippie, porque también la vestimenta habla del sentido común, de adecuarse a una situación. Si una persona viene completamente desalineada, o con olores, que ese es otro punto que ahora también vamos a hablar, a una entrevista laboral, habla de su poco sentido de la ubicación y esto también habla de cómo va a encarar un puesto laboral. Digamos, la vestimenta no solo tiene que ver con, porque esto me lo han planteado también muchas veces, bueno, ¿y qué pasa si esta persona no tiene la posibilidad económica de tener buena ropa? Digamos, el reclutador no va a estar mirando la marca de la ropa, el reclutador lo que va a ver es que te bañaste para venir a la entrevista, que estás correctamente vestido y que no viniste con la ropa con la que vas al supermercado o con la que estás en tu casa limpiando, porque claramente es otro ámbito y hay que saber ubicarse también en los diferentes ámbitos, dentro de las posibilidades de cada uno. Uno eso lo va a contemplar, no somos robots los reclutadores que decimos, bueno, un checklist, sí, no, sí, no, sí, no, digo, hay grises, somos humanos, son relaciones humanas, con lo cual esto habla un poco de adecuarse a la situación. Cuidar la higiene personal, por favor. Esto es algo recontra a tener en cuenta que aunque parece algo tan obvio para otras personas no lo es. Los olores. Me ha pasado con, por ejemplo, pseudo adolescentes o adolescentes tardíos, personas que por el contrario se vuelcan 6 frascos de perfume encima, entonces termina siendo contraproducente. Gente con un aliento que te mataba en una entrevista, digamos, son cuestiones que hay que cuidar.
hay que ser prolijo. Suma, todo suma, suma a poder sentirnos más cómodos, a que la otra persona también se sienta más cómoda con nosotros. Otro punto importante es llevar el CV y la carta de presentación impresa. A veces esto te lo piden y a veces no. Puede ser que cuando te citen para la entrevista te digan tráelo impreso y a veces no sucede. Ustedes llévenlo. Siempre por las dudas, no está de más. Lo mismo en el caso de profesionales, por ejemplo, de arquitectura, diseño, si tienen una muestra de su trabajo, un portfolio. Esto es útil para ejemplificar a la hora de hablar de la experiencia laboral y suma muchísimo. Otro punto importante es no irse por las ramas, hablando encima de temas que quizás ni siquiera fueron consultados. Así que, si bien es importante mantener una conversación que sea fluida, que genere el interés necesario de la contraparte, no divaguemos por favor, porque en muchos casos a la gente que le gusta conversar, la situación de la entrevista entre los nervios y que te están preguntando cosas es como que parece que te están abriendo la puerta al divague total y no es así. Hacer todas las preguntas que creamos oportunas acerca de la búsqueda, esto es un punto importante. La empresa y la posición para saber cómo sigue el proceso, si está alineado con lo que buscamos, pero hacerlo en el momento correcto. Si aún la persona no tuvo la posibilidad de explicarme ni decirme nada, posiblemente no sea el momento. Esperaré a que la persona me comente todo lo que considero oportuno, conversaremos y luego en el momento del cierre, si aún me quedan preguntas, voy a hacer todas las preguntas que hayan quedado pendientes. Esto es importante porque habla de tener timing, de ser justamente oportuno, de tener sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Otro punto importante es usar lenguaje correcto, sin malas palabras. Esto a muchas personas les resulta muy, muy complejo porque obviamente uno tiene incorporado ciertas expresiones, ciertas formas, modismos, pero siempre recordar que no estoy adelante de un amigo ni una amiga. Esto es otro ámbito y hay que adecuarse. No hablar pésimo de los empleadores anteriores. Uy, qué difícil, ¿no? Si tuvimos una experiencia fea, y si fue muy fea, ni les cuento, es importante, en caso de haber tenido malas experiencias, que lo hablemos, lo relatemos, lo más honestamente posible, sin detalles escabrosos o que no vengan al caso. Todos podemos tener malas experiencias, nadie está exento. Y es importante comentarlo porque si después el reclutador llama a la empresa para pedir referencias, la honestidad al respecto se va a valorar mucho porque uno sabe también con qué se va a encontrar del otro lado. Algo que a mí siempre me resulta importante y siempre pregunto cuando me relatan historias de horror, de trabajos horrorosos o de jefes horrorosos, es bueno, ¿qué aprendizaje generaste con esa experiencia? ¿Cómo capitalizaste eso que viviste? Porque todos podemos tener una mala experiencia laboral, pero ¿de qué te sirvió tener esta experiencia, digamos? ¿Hay algo que rescatás de todo esto? Piénsenlo, si es su caso y tienen experiencia con estas características, que es casi seguro, porque creo que la mayoría hemos tenido alguna que otra experiencia de horror laboralmente hablando, bueno, tratar de repensarla para expresarla lo más objetivamente posible y entender que eso también nos sirvió para generar un aprendizaje y ver cuál fue. Otro punto importante es la actitud. La actitud debe ser la correcta, de las dos partes claramente, el entrevistador y el entrevistado, pero una actitud de escucha activa realmente marca la diferencia. No se debe pisar a la persona que está hablando, no se le deben terminar las frases. Hay gente que es muy ansiosa hablando y cuando el entrevistador le está haciendo una consulta o comentando algo, el otro le termina las frases. Esto es como muy odioso al momento de tener una conversación. Tener también una actitud sobreactuada o de subestimación pasa sobre todo cuando uno recluta posiciones bastante altas, gente que ha tenido muchísima experiencia y de repente está como en un pedestal y tratan al reclutador como si fuera el último en la lista y la verdad esto no es una actitud correcta. Tampoco la actitud negativista. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay gente que viene cargada con malas experiencias en cuanto a lo que refiere a entrevistas laborales. Han tenido malas experiencias en entrevistas anteriores o han estado en procesos muy largos de selección, como hablamos antes, y no fueron seleccionados sin ninguna explicación. Y entran ya a la entrevista con los tapones de punta. Claramente esta no es la actitud adecuada. Yo no puedo hacer pagar al reclutador actual por lo que me hizo el reclutador pasado. Esto es como en todas las relaciones de la vida. Yo no puedo responsabilizar o tomar una actitud negativa hacia esta situación por una situación del pasado. Sí puedo
Por ejemplo, si yo tuve una mala experiencia en una entrevista laboral pasada porque, no sé, por ejemplo, el proceso fue muy largo y después no me seleccionaron, lo que sí yo puedo hacer es conversar con el entrevistador actual y explicarle, mira, yo ya tuve algunas entrevistas con procesos muy largos, a mí me gustaría en caso de quedar seleccionado que me cuentes cómo es el proceso, si es un proceso muy largo y si me van a dar una devolución al finalizar este proceso. Digamos, capitalizar esa mala experiencia nuevamente. Otro punto importante es que seas vos mismo. Yo entiendo los nervios, pero trata de mostrarte tal cual sos. Mostrá tu valor, todo lo que puedes aportar a la organización. Si no sabes algo, te preguntan algo que no sabes y decís, uy, ¿qué respondo? Bueno, estar en una entrevista laboral no quiere decir que tengas que tener todas las respuestas, porque en sí, en realidad, nadie tiene todas las respuestas. Siempre hay posibilidades de contestar, no lo recuerdo, pero si es importante, lo busco y te envío la información. O decir realmente, mira, me mataste, esto no lo tengo presente, no está mal. Siempre es preferible decir no lo recuerdo o no lo sé a mentir. Tengan esto en cuenta. Y obviamente cuanto más confiados estén en el proceso, cuanto más relajados estén, mejor se van a poder expresar. Los nervios pueden jugarles una mala pasada, así que traten de estar tranquilos. Y otro punto importante es pedir una devolución en caso de no quedar seleccionado. Siempre es una posibilidad, puede ser que se la den como que no, pero ustedes si pueden pídanla. Hay que tomar esa devolución con humildad, teniendo en cuenta que esas referencias pueden servir para futuras entrevistas y que siempre se trata de una devolución subjetiva, porque los seres humanos somos subjetivos. No hay manera de ser 100% objetivos al respecto. Una persona te entrevistó durante una X cantidad de tiempo, tuvo contacto con vos desde el marco profesional y te está dando esta devolución de lo que esa persona considera importante o lo que esa persona considera que tenés que seguir trabajando. Tómalo como de quien viene, tómalo como algo que puede sumarte y algo que en el caso de que consideres que no fue oportuno, podés desestimar, pero con mucha humildad siempre, teniendo en cuenta que el reclutador ve otras cosas. Se los digo porque también me ha pasado de dar devoluciones y recibir del otro lado cuestionamientos, cuando uno lo que quiere es ayudar a la otra persona a que pueda crecer y desarrollarse profesionalmente. Piensa en algo, todas las personas que trabajamos en recursos humanos tenemos una gran pasión por ayudar. Está en nuestra naturaleza, si no, no hubiéramos estudiado nada vinculado a relaciones humanas o a las ciencias sociales. Realmente todos los que nos dedicamos a esto queremos que sea lo mejor para las dos partes. Queremos que sea lo mejor para la persona que está en la entrevista y para la empresa. Porque realmente cuando se generan uniones entre personas que están buscando empleo y empresas que son buenas, que son duraderas, realmente esto redunda en felicidad para la empresa, para los que trabajan en la empresa, para esta persona que se está incorporando, y eso es lo que uno quiere lograr, que sea una incorporación exitosa. ¿Y qué significa que sea exitosa? Bueno, que realmente todos estén contentos, de las dos partes estén contentos con la incorporación y que este trabajo sirva para que la persona se pueda desarrollar y sume en su vida. Realmente este es el espíritu que tenemos todos los que trabajamos en recursos humanos. No es ni ningunear, ni dejar a nadie colgado, digamos. Hay de todo en la viña del Señor. Esto lo tenemos que entender, pero bueno, desde el punto de vista de recursos humanos, la predisposición siempre es la mejor. Y muchas veces no quedar seleccionado es lo mejor que te puede pasar. Y yo sé que me dirás, bueno, no, Luz, pero la verdad es que yo re necesitaba este trabajo, o era la persona perfecta para esa posición, ¿por qué no me seleccionaron? Bueno, muchas veces las respuestas no las vamos a saber nunca, pero yo que estoy del otro lado les puedo asegurar que muchas veces no quedar seleccionados es lo mejor que les puede pasar. Hay empresas que son un desastre, que uno desde el punto de vista de reclutador lo ve y decís, realmente esta persona, qué genial, la voy a meter en esta empresa, no va a durar 2 días. Tengan en cuenta eso, que ustedes solo ven la mitad de la película. Si vieran la película completa, seguramente entenderían por qué no los eligieron. Y muchas veces que no los hayan elegido es lo mejor que les puede pasar. ¿Y cuáles son los pasos que siguen? Bueno, en teoría serían el psicotécnico y el psicofísico. El psicotécnico generalmente lo lleva adelante un profesional de psicología. Muchas veces en la empresa hay psicólogos o psicólogas que durante las entrevistas realizan este tipo de test, con lo cual puede ser que se los hagan en la misma empresa o en la misma consultora, o puede ser que los deriven con una coordinación de día y horario para que realicen este tipo de test con psicólogos en otro lugar.
Seguramente en ese lugar les van a volver a preguntar sobre su currículum, sobre su vida. Traten de ser consistentes en lo que dicen en una entrevista y en otra. Por eso siempre es tan importante decir la verdad y ser honesto, porque si hay discrepancias van a surgir en esa instancia. Y no se fijen en internet cómo se dibuja el hombre debajo de la lluvia, cómo se dibuja el arbolito, porque les puedo asegurar que son tantos los test que aplican los psicólogos que es imposible eludir nada. Sean ustedes, sean su mejor versión, háganlo lo mejor que puedan. Nadie es perfecto y lo que se busca no es una perfección a través de un psicotécnico. Lo que se busca es saber cuáles son las capacidades de esta persona, qué cosas puede desarrollar, si tiene capacidad de liderazgo, si esta persona tiene habilidades comunicativas, cuál es su vinculación con, por ejemplo, los órdenes jerárquicos. Se busca otro tipo de cuestiones que ustedes ni se imaginan en los psicotécnicos, con lo cual sean honestos y no se enrosquen buscando, bueno, qué significaban las manchas del test de Rochester, porque la realidad es que hay múltiples interpretaciones y no hay interpretaciones correctas e incorrectas. En psicología no hay correcto e incorrecto. Hay personas con diferentes rasgos y justamente lo que se busca es eso. ¿Y por qué también es importante que sean honestos? Porque seguramente cuando se hace el reclutamiento van a tener en cuenta esos resultados en relación a la compatibilidad que van a tener tanto con el equipo de trabajo con el que van a trabajar como con su jefe o reporte directo. Con lo cual, si ustedes mienten, después van a terminar entrando en un equipo con un jefe que no va a ser adecuado para ustedes. Con lo cual, sean honestos. ¿Cómo sigue la cuestión? Seguramente también lo citarán para hacer un apto psicofísico, que se suele hacer en una clínica o en algún lugar especializado. Esto es obligatorio, la RT te lo pide y lo va a requerir con diferentes estudios según el puesto que ustedes vayan a ocupar. Puede ser que les hagan, además de los habituales test de orina y de sangre, en los que van a buscar, entre otras cosas, por ejemplo, puede ser que les hagan los test de drogas para saber si hay ciertos tóxicos en su sangre o en su orina. También les pueden hacer unas radiografías de pulmón, audiometría, en el caso de que sean posiciones, por ejemplo, para call center y demás, esto se los van a pedir. Los van a auscultar, el médico les va a hacer un cuestionario, les van a preguntar sobre operaciones, tatuajes, todo este tipo de cuestiones que son datos para rellenar una ficha. Esto no condiciona su ingreso a la empresa. Muchas veces la gente me dice, no puedo saber los resultados de mi examen porque hace mucho que no me hago un chequeo y me gustaría saberlo. Esto depende mucho del empleador. Me ha pasado de hacer, mandar a una persona a hacer un psicofísico y que me den los resultados y, por ejemplo, enterarme que esta persona no lo sabía pero era diabética. En este caso lo hablamos con la empresa y la empresa decidió, obviamente, avanzar con la contratación de esta persona, pero avisándole que tenía este problema de salud. Esto es importante. Hay algunas empresas que no lo toman en cuenta, pero bueno, pueden encontrarse con lugares a veces un poco, ¿cómo decirles?, lúgubres. No siempre los lugares donde se hacen los psicofísicos son muy agradables. Depende mucho de la zona, pero bueno, vayan con paciencia, son lugares en los que a veces te hacen esperar bastante porque tienen mucha gente y se dedican a hacer esto, así que bueno, les van a dar un horario y deben ir generalmente en ayunas, le van a dar todos los requerimientos. Si usan lentes, recuerden llevar los lentes porque también les van a tomar un examen visual. Respecto de la devolución, si para ustedes es importante, pueden consultarlo con el empleador y esto suele suceder, no es algo fuera de lo normal. Parecen muchos puntos, ¿no? Quizás sea una ironía, pero la mejor preparación que van a tener para ir a entrevistas laborales es ir a muchas entrevistas laborales. Cuantas más entrevistas uno tiene, más, digamos, se va habituando a los diferentes métodos y formas de entrevistas laborales y más confianza también uno va teniendo respecto de uno mismo, de lo que es capaz de decir, de responder. Ya nos vamos poniendo como muy cancheros con el speech de las entrevistas, con lo cual no tengan miedo de asistir, de ir a entrevistas y de equivocarse si se tienen que equivocar. Todo es aprendizaje. Confíen en ustedes, confíen en su capacidad, nunca dejen de capacitarse. Eso es lo que le va a dar sin dudas las mejores oportunidades y muchos éxitos en el proceso. Nos vemos pronto. Recordá que en mi web www.luzanparsomian.com, en la sección de recursos,
Tendrás acceso a material gratuito, 100% gratis, que actualizo diariamente y que seguro va a ser de tu interés. Además puedes seguirme en redes, enterarte de los próximos cursos y capacitaciones que voy a dictar y me encontrás en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Si te gustó este capítulo, compartilo, seguro conoces a alguien a quien le puede interesar esta información y a quien le pueda ser útil. Te espero en el próximo episodio. Nos vemos.